Muy buenos días a todos, mi nombre es Alejandro Simón y estamos arrancando en este nuevo proyecto al que damos por nombre Paganos. Es un proyecto con el que intentamos acercarnos a la gente y llevarle todas las maravillosas tradiciones de la Wicca y las terapias alternativas por sobre todo. Y hemos elegido un nombre tan interesante como Paganos, que está relacionado con la herejía, porque en la época de la caza de brujas, según el cristianismo, todos los que elegían otra religión, todos los que tenían la libertad de elegir, eran considerados herejes, y entre ellos los paganos. Celebrando la diversidad de elección politeísta y siendo actualmente libres de elegir nuestra religión, nuestra fe y nuestra creencia, es por eso que arrancamos este programa. Esperamos que sea una guía para todos nuestros oyentes y poder resolver todas las dudas que van surgiendo, sobre todo de esta maravillosa religión y tradición que es la Wicca. Igual vamos a ir abarcando sobre otras terapias alternativas, pero vamos a hacer mucho hincapié en esta maravillosa tradición de la cual todo el mundo está interesado, pero muy poca gente conoce. Para esto no estoy solo, tengo el placer de tener al lado a uno de los expertos en Wicca más grandes de toda Argentina, un referente que muchos de ustedes conocen, al que amigablemente todos llamamos y conocemos como Warlock. Él es el dueño y manager de Warlock Pagan Store. Todos ustedes lo conocen en las redes sociales porque es el referente al que todos recurrimos cuando necesitamos algunos artilugios para la práctica. Así que para mí es un placer enorme contar con el apoyo de Warlock para poder llevarles esta información y tratar de aclarar y despejar las dudas para aquellos que están iniciando y para aquellos que también están avanzados. Así que, Warlock, te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo por sumarte en este proyecto. Bueno, te agradezco por invitarme y bueno, si bien muchos pueden considerarme como un referente, me da un poco de vergüenza creerme algo así. Yo de hecho cuando empecé de la mano de Fire Valkyria, que es una gran amiga y realmente yo la tomo como, no sé si llamarla mi maestra o mentora, pero la considero una gran amiga y es la que me enseñó muchas de las cosas que yo aprendí, sobre todo en todo lo que tenga que ver sobre Wicca. Así que yo me da un poco de vergüenza decirme o considerarme así tipo referente, aunque por ahí algunos puedan considerarlo así, pero bueno. Es que son los dos grandes referentes, o sea, más allá de la humildad y la modestia, Fire Valkyria, a quien le mando un saludo muy grande y mis respetos, y vos son los dos nombres. Warlock y Fire Valkyria son los dos primeros nombres que vienen a la cabeza cuando uno piensa en Wicca o paganismo, sí, acá en Argentina. Vos con el Pagan Store y ella con el grupo Playón Pagano, que lo encuentran en las redes sociales. Son los únicos referentes y las únicas fuentes que tenemos actualmente para poder acercarnos a esta religión. Y justamente en este grupo, en Playón Pagano, se acerca mucha gente buscando respuestas y buscando conocer y entender sobre esta religión, y también se encuentran con esta complicación que es el exceso de información pero mal dirigida, porque hay mucha información en lo que es en internet o en libros,
pero la mayoría de la práctica acá en Argentina es solitaria y no es de tradición. Así Me gustaría que nos cuentes un poco la diferencia entre la práctica en solitario y en tradición, como para aclararle a nuestros oyentes. ¿Sí? Okay. En primer lugar, lo que habría que decir es que la Wicca es una religión neopagana y es moderna. Es tan mal llamada antigua religión, no es antigua. De hecho, la Wicca nace de la mano de Gerald Gardner en la década de los años 50, y obviamente por error se la suele catalogar como antigua religión. No es así, es una religión moderna, por eso se considera dentro del neopaganismo como una religión moderna, y en sí tiene que ver con la creencia en los aspectos duales de la naturaleza, el lado femenino y el lado masculino. Se le rinde culto a estos dos aspectos, dándole un nombre específico, el dios y la diosa, o el señor y la señora, y generalmente tiene el Wicca tiene una conexión muy particular con la divinidad. Es muy personal, o sea, no hay un intermediario. No es como en el cristianismo, que tienen que ir a la iglesia y el intermediario entre Dios y la gente que va a la iglesia es el sacerdote. Acá no, el wicano tiene su propia conexión con la divinidad. Correcto. También, despejando un poco las dudas, te propongo un poco de este juego un poco estilo ping pong, donde yo te voy a ir tirando las dudas o las creencias populares y yo te pido que me las corrijas. Volviendo a lo del neopaganismo, toda la gente relaciona la Wicca cuando hablan de Wicca se imaginan como algo que pasó hace 300, 500 años con los celtas, los druidas y todos en Stonehenge celebrando y dando vuelta en batas. Contanos un poco qué es esa diferencia, el libro que escribió Gardner y un poco de dónde viene esa creencia popular de que estamos hablando de una religión de hace 500 años donde se reunían y celebraban la cosecha, a esta práctica de Wicca que es el neopaganismo. En sí, la Wicca tiene que ver con 8 celebraciones, o sea, digamos que la religión Wicca, que es eso en realidad, es una religión, generalmente se lo relaciona con brujería o brujería blanca. Y si bien tiene que ver un poco con brujería, o sea, se practican rituales, hechizos, pero es como un condimento. En realidad todo se basa en el culto a la naturaleza, y se hacen celebraciones que tienen que ver con fechas estacionales, que son los 8 Sabbat. Además de esto, se celebran 13 Esbat, o sea, son 13 celebraciones lunares que están dedicados a la diosa en particular. Entonces, a lo largo de los programas igual vamos a ir entrando en detalle en cada una de estas celebraciones. Generalmente la Wicca centra su atención en esas 8 celebraciones, y muchos hablan de una antigua religión. ¿Por qué razón? Porque lo que hizo Gerald Gardner fue tomar elementos de diferentes cultos paganos antiguos, precristianos, y los, digamos, para darle una visión a la persona que está escuchando esto, es como si hubiera tomado un caldero, hubiera tomado todas esas creencias antiguas, las hubiera colocado dentro del caldero, revuelve, y lo que surge es esta religión moderna llamada Wicca.
toma cultos paganos precristianos. Y por esa razón hay mucha gente que dice, bueno, entonces si le pide o le reza, como alguien lo quiera llamar, a dioses paganos antiguos, entonces es una religión antigua. Claro. Y no es una religión antigua, es una religión moderna, que tome ciertas prácticas que tenían o que llevaban a cabo los paganos antiguos, no significa que sea una religión antigua. Aparte, no solamente toma eso, uno va a encontrarse con un poco de francmasonerismo, magia ceremonial, o sea, tomó varias cosas y las fue ayornando hasta que lo que nosotros conocemos hoy como Wicca es lo que tenemos, ¿cierto? Y además de ir unificando estos conceptos politeístas que abarcan diferentes religiones y creencias y personajes y deidades de distintas culturas, como ser la nórdica, se me vienen ahora las referencias griegas, a Thor, a Odín, a Freya, las referencias griegas, en esta práctica también hay, justamente como va un poquito de la mano con la brujería, cuando uno busca información generalmente se encuentra con lo que conocemos como un coven o como un aquelarre, que es un grupo de practicantes de brujería siguiendo una doctrina o una religión, que están todas las personas en conjunto trabajando para el mismo objetivo. Ahora, esto en la Wicca en Argentina al menos no pasa porque no existen. No tenés, o sea, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Tenés muchísima gente practicando Wicca en solitario. La mayoría de los wiccanos son eclécticos. Puede haber uno o dos de los que yo tengo conocimiento que son wiccanos de tradición, o sea que están iniciados en una tradición específica. ¿Cuál es la diferencia entre ecléptico y ahora tradición? Vamos a eso. O sea, vos tenés en la Wicca, cuando Gerald Gardner se inicia la religión Wicca, tenemos la religión Wicca Gardneriana. ¿Okay? La Wicca Gardneriana es la, digamos, como si fuera el comienzo de la Wicca. Ya a la muerte de Gardner ya había un cisma dentro de lo que es la Wicca y empieza a haber distintas tradiciones. O sea, hay mucha gente que se va, no es que se separa, sino que encuentran otras vertientes, o sea, empiezan a surgir diferentes tipos de tradiciones. Entonces te encontrás con que tenés la Wicca Gardneriana, la Alejandrina, la Sith Wicca, y así la Caledonia. Tenés varias. Más adelante obviamente se puede ir hablando de cada una de esas tradiciones. Pero son, o sea, todas parten de la Wicca Gardneriana. Dentro de esas tradiciones vos tenés la Wicca ecléctica. La Wicca ecléctica lo que hace es tomar de las tradiciones reconocidas de la Wicca, toma lo que se puede conocer. ¿Por qué razón lo que se puede conocer? Porque vos dentro de cada tradición tenés prácticas que son muy particulares de la tradición y que no se dan a conocer a los demás. Son prácticas específicas, cerradas. Al margen de eso también tenés que, como eso se practica en un coven, que es un grupo de personas cerrado, en el cual se hacen ese tipo de prácticas de esa tradición, entonces tenés otra vertiente que es que las prácticas de coven tampoco se conocen, porque son prácticas específicas. Entonces, para poder acceder a eso tenés que iniciarte en esa tradición.
como acá no hay iniciados que tengan adeptos o que formen gente, vos te vas a encontrar con que la mayoría de los wicanos que existen en Buenos Aires, en Argentina en general, pongamos que un 95% de los que practican Wicca son eclécticos y solitarios. De hecho, yo soy un practicante ecléctico y solitario. Yo conozco gente de tradición, pero no inician gente. Un tip o un consejo para todos aquellos que andan buscando iniciarse en una tradición: hay una página específica que tiene que ver con Wicca tradicional, donde uno puede entrar como buscador en esta página y consultar si en la zona donde uno está, ya que este programa por ahí lo van a escuchar personas no solamente de Argentina, posiblemente lo escuche gente de otros lugares, y en otros lugares por ahí haya iniciados. Entonces uno puede consultar en esta página a los administradores y ahí le van a decir dónde hay algún iniciado, como para ver si puede comenzar en una tradición específica. Acá en Buenos Aires, acá en Argentina, no hay gente que esté iniciando. La mayoría de los grupos que hay tienen que ver con Wicca ecléctica, y si bien muchos se pueden encontrar con algunos que digan que son wicanos de tradición, hay ciertos consejos que yo le daría para detectar si esto es así o no. En primer lugar, un wicano tradicional nunca te va a decir que no a que vos le pidas referencias de quién lo inició. Ajá. Eso es una cosa que un wicano tradicional te va a decir: sí, yo fui iniciado por fulanito, que a fulanito lo inició menganito, y así se hace todo el linaje. El linaje, claro. Por eso se le dice a la Wicca tradicional también Wicca de linaje. El que no es wicano de linaje o de tradición y está verseando, está mintiendo, lo primero que te dice es: no, a mí yo no te puedo decir eso, eso es secreto. Y eso es un verso, porque vos podés entrar en esta página que yo te decía, que se llama Wicca Tradicional, creo que es, no me quiero equivocar, wiccatradicional.org me parece que se llama. Okay. Y vos podés consultar si fulanito realmente está iniciado en la tradición, y ahí entonces te van a saber decir si sí o no. Si nosotros fuésemos un culto iniciado en la Wicca tradicional, lo lógico sería decir: yo soy Alejandro Simón, iniciado por Warlock, iniciado por Fire Valkyria, por poner un ejemplo. Por ejemplo, tal cual. Y mi linaje sería Warlock, Fire Valkyria, su maestro, y así. Hasta llegar a Gerald Garner, por ejemplo, si es dentro de la tradición garneriana. Claro. Pero bueno, tenés mucha gente, lamentablemente, que habla de tener un linaje, no lo tiene. Por eso a mí me gusta ser completamente honesto y claro en eso. Yo, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, yo lo primero que le digo es: yo no soy de tradición. Claro. O sea, a mí no me gusta mentir, y lo primero que les digo es: yo no soy de tradición, yo soy un wicano ecléctico y solitario. Está muy bien. Y hablando un poco de la gente que miente y eso, lamentablemente también hay mucha gente que sin ningún tipo de información ni formación dicen ser practicantes de Wicca. Sí. Y confunden lo que relacionan mucho con lo que se ve en las películas, ¿no? La gente vestida de negro, los pentagramas por Tal todos cual, lados, tal cual. Los círculos, las velas, las estrellas de 5 puntas, y en toda esta movida de gente que cree que está manejando una religión y que no lo está, también cae mucha gente inocente desde su propia ignorancia. Desde acá queremos destacar que, si bien hay una diferencia muy marcada entre la Wicca tradicional y la Wicca ecléptica y
la iniciación en solitario y la práctica en solitario y la práctica en un coven, que como decíamos, por lo menos en Argentina no contamos con eso, no pierde fuerza ni es menos importante, ni más fuerte, ni menos creyente o de menor categoría ni menor fuerza ser practicante en solitario. Exactamente. Existe la creencia popular de que todo es más fuerte si se hace en grupo, que obviamente sí tiene como una influencia, como una cadena de oración para los cristianos, pero todos pueden iniciar el camino en solitario y no es una limitación no tener un coven alrededor. Lo que pasa es que generalmente la mayoría cuando accede a literatura que habla sobre la Wicca se encuentra con que se habla mucho del coven. Claro. Entonces, dentro del coven, obviamente tenés gente que te enseña, te ayuda a ir avanzando, y cuando vos sos solitario lo haces por mote propio, y es prueba y error muchas veces, en muchas cosas. Claro. Por ahí tenés suerte de encontrar en tu camino a personas que te ayudan, te corrigen, te muestran cómo ir manejándote dentro de lo que es la Wicca. A mí, por ejemplo, me pasó de poder conectarme, ni bien empecé a escuchar sobre la palabra Wicca, me conecté con el grupo de Fire Valkyria, y a través del grupo de Fire Valkyria de Playón Pagano la conocí a ella, y entonces empecé a comprender mucho mejor, porque convengamos de que los libros están orientados para la práctica de la Wicca en el hemisferio norte, y no tenés cómo pasar eso al hemisferio sur. Entonces vos muchas veces, si no tenés idea y querés empezar a hacer las celebraciones de los sábados, terminás celebrando el famoso Halloween o Samhain o Samhain, como realmente es el verdadero nombre, o la pronunciación, mejor dicho. ¿Está mal dicho Samhain? Sí. Yo siempre digo Samhain, pero si no, Samhain es el como lo tendrías que nombrar, y lo terminás celebrando, por ejemplo, en octubre. Claro. Y lo gracioso de esto es que Samhain tiene que ver con la muerte en la naturaleza. Claro. Y para octubre ya estás en plena primavera, todo está floreciendo y todo tiene una vida infernal. Y sería un otoño, una celebración otoñal. Tal cual. Digamos. Entonces no se corresponde, no nos olvidemos que la Wicca habla de celebraciones estacionales. Claro. Entonces, celebrar Samhain en plena primavera es medio irrisorio. Totalmente, totalmente. Por eso es muy importante tener la orientación y saber que la mayor parte de la bibliografía está orientada al hemisferio norte. Tal cual. Y por eso recurrir a grupos como Playón Pagano y poder contactar a gente como Fire Valkyria o como vos, Warlock, que pueden ayudarnos a pasar y a traducir esta tradición a los que estamos en otro hemisferio y estar conectados para saber a cuándo corresponde cada celebración, porque las celebraciones no están relacionadas con una fecha del año, sino con una temporada del año. ¿Correcto? O sea, tenés fechas específicas, o sea, de hecho, Samhain, para la gente común, el famoso Halloween, sí. En el hemisferio norte es el 31 de octubre. Sí. 31 de octubre, la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre. Sí. Acá, en el hemisferio sur, viene a ser en abril. Ajá. Para el 1 de mayo. La noche del
30 de abril. 30 de abril. 30 de abril, 1 de mayo. Para el 1 de mayo. Entonces, la fecha es diferente. Y las creencias populares dentro de lo que entran, de lo que implica Halloween, el Día de los Muertos y todo eso, ¿aplica igual aunque sea una fecha distinta o influye? No. O sea, vos lo que haces es, por ejemplo, poniendo como punto focal Samhain, vos lo que estás haciendo es recordar a tus ancestros. Uh-huh. Y es la temporada en la que se hace. Claro. O sea, es ese día en el que lo haces. Samhain es, digamos que es un punto focal donde el velo entre un mundo y el otro es extremadamente delgado, entonces se te permite estar mucho más en contacto con los que ya partieron. Claro, correcto. Y en este tipo de prácticas también hay, como decíamos antes, hay un sobreexceso de información y también de literatura, y hay por lo menos 2 grandes referentes a los que la gente puede quizás recurrir más accesiblemente, pero que no tiene que interpretar todo lo que dice al pie de la letra porque justamente está planteado en otro hemisferio, que sería el libro de las sombras de Gardner, corrígeme si me equivoco, y el libro azul de Buckland. Sobre el libro de Gardner yo lo tomaría con pinzas. Claro. Porque anda circulando un libro de las sombras de Gardner que yo no sé si realmente es él o no. Uh-huh. Pero si por ejemplo querés literatura específica sobre Wicca, yo para aprender, digamos, o para dar los primeros pasos, tenés varios libros. Uno de esos, digamos que el más básico, sería uno que se llama Wicca, Manual para la Bruja Moderna. Ajá. Que es de Martha Clover Jones. Tiene lo básico, es como el ABC o como ir al jardín de infantes, digamos. Claro, el nivel inicial. Es lo inicial, lo primordial. Wicca for Dummies. Sí, sería. Más o menos. Ok. ¿Y dónde podemos conseguir este libro? Mira, yo lo encontré en la web. Uh-huh. Así que se puede encontrar en formato digital. Al que no le gusta en formato digital y lo puede conseguir en papel, se puede conseguir en papel en cualquier librería que tenga una sección de esoterismo o magia. Uh-huh. Y ahí lo va a poder encontrar. Otro de los libros recomendados para empezar a aprender, después de haberse leído ese, sí, yo lo que le diría es el libro azul de Buckland, Wicca, Prácticas y Principios de la Brujería. Correcto. ¿Y estos libros los podemos conseguir en el Warlock Pagan Store? Ahora últimamente no están entrando muchos libros de afuera. Si están en la editorial se pueden conseguir. Uh-huh. Pero también los conseguís vía digital. Perfecto. O sea, para aquel, te digo porque yo los he conseguido vía digital también. A mí me gusta mucho más el papel, pero bueno, se pueden conseguir vía digital. Se pueden conseguir vía digital. Pero supongamos que hay gente que está muy lejos de las ciudades, no voy a decir en un pueblito, pero sí que está en ciudades sí, a lo mejor una zona céntrica. Claro, que no está muy cerca de librerías que tengan una sección esotérica grande. Por internet pueden conseguir estos libros y los pueden conseguir en PDF, que están muy buenos, y van a aprender de esos libros. Después, otro de los libros que se puede conseguir también es Wicca, una guía para la práctica personal de Scott Cunningham. Sí, correcto. Y hay otro libro que también, bueno, a mí me resulta muy, muy recomendable por lo sencillo que es de digerir y de leerlo, que lo he visto en Pagan Store, que es la Biblia de la Wicca. Sí, ese es un libro que ha surgido hace poco. Sí. Y si bien hay algunas cosas que yo las tomaría con pinzas, uh-huh, es un libro que se puede recomendar. De hecho, yo por ejemplo estoy mirando acá en la base de datos que yo tengo acá,
Y tenés, por ejemplo, de Raymond Buckland tenés Wicca, Prácticas y Principios de la Brujería. Sí. Que te sirve específicamente para ver cómo es la práctica dentro de un coven, pero podés adaptar lo que hay en el libro para tu práctica personal. Y eso nos lleva nos lleva a lo que hablábamos antes de la bibliografía orientada a un coven en el hemisferio norte y a nosotros tratar de llevar un poco de luz para orientar esto. Sí. Un tema que me parece muy interesante que vamos a ir tratando también, porque en un momento lo nombramos, el libro de las sombras de Buckland, y más adelante vamos a desarrollar y explicar exactamente qué es el libro de las sombras, qué significa como genérico y qué significa para cada practicante. Te pido por favor, ya acercándonos al final de lo que es esta primera emisión, te pido que por favor nos recuerdes dónde la gente puede encontrar tus artículos y puede contactarse con vos. Sí, me pueden encontrar en Facebook como Warlock, para preguntarme lo que quieran saber sobre Wicca. De hecho tengo una página en Facebook que se llama Wicca Solitario, y la página de la tienda Warlock Pagan Store, que también la pueden encontrar ahí en Facebook. Perfecto, nosotros nos pueden encontrar también ahí en Facebook como Paganos, así que Warlock, te agradezco muchísimo. Vamos a continuar con esto en el próximo programa y vamos a abarcar un poco, a despejar las dudas básicas para aquellos que recién están iniciando, si te parece. Perfecto. Por mi parte te agradezco muchísimo, como siempre, por estar acá apoyando en este proyecto y ayudando a llevarle un poco de luz y conocimiento a la gente. Mi nombre es Alejandro Simón, estoy acá en compañía de Warlock, y por lo que va de esta primera emisión me despido de todos ustedes deseándoles lo mejor y les pido que estén atentos a la próxima transmisión de Paganos. Desde ya, muchísimas gracias.